Bienvenidos a tu canal Mente y Músculo, donde la fuerza empieza por la mente. Hola, ¿qué tal, psicólogos y psicólogas? Hoy vamos a transformar datos que parecen un caos en información clara y útil. Vamos a crear paso a paso una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Y lo haremos con un ejemplo real de las calificaciones de 50 estudiantes. Miren estos 50 números, estas 50 calificaciones. Si nos ponemos a analizar la tabla, nos vamos a dar cuenta que los datos están entre 29 y 87 puntos. Así como están sueltos, es imposible entender qué pasó en ese examen. Nuestro trabajo precisamente es encontrarle sentido a esta tabla. Por ende, uno de los primeros pasos que necesitamos realizar es acomodar los datos del mayor al menor, como lo tenemos acá en esta tabla. Todos los números que tú ves en la tablita color azul ahora están acomodados en esta segunda tabla. Esta se le llama tabla de datos no agrupados, o sea que los datos están dispersos de una forma nada más acomodados, están en este caso por calificaciones. Como paso número 1, necesitamos encontrar el rango. ¿Qué es el rango? Bueno, este nos dice qué tan dispersos están los datos y qué diferencia hay entre el valor más alto y el más bajo. La fórmula para conocer el rango es rango igual al dato mayor menos el dato menor. Si tomamos en cuenta la información de la tabla pasada, nos vamos a fijar que nuestro dato mayor es 87. Ese 87 significa que hubo un estudiante que sacó 87 puntos en el examen y el dato menor es un 29, o sea que un estudiante sacó 29 puntos en el examen. La resta del rango es de 58, entonces significa que nuestros datos se extienden a lo largo de 58 puntos. Una vez que sacamos el rango, entonces nos pasamos al paso número 2. Pero acá sale un interrogante. ¿En cuántos grupos vamos a cortar estos 58 puntos? Para este ejemplo, pues vamos a utilizar dos métodos. Uno es la regla de Sturges, que nos va a dar aproximadamente 7 clases, y otro es la raíz cuadrada del número total de datos, o sea, en este caso 50. La decisión, bueno, puede ser de cada uno, sin embargo, utilizar el método de la raíz es un poco más directo, es menos preciso que el método de Sturges, pero al final de cuentas los dos son válidos. Una vez que sacamos el número de clases, pues nos pasamos al paso número 3, que es la amplitud. En la amplitud, nosotros tenemos que responder la pregunta: ¿qué tan anchos son esos grupos? La amplitud se va a calcular dividiendo el rango entre el número de clases. Aquí puedes ver la fórmula rango dividido entre K, donde K es el número de clases. Ya lo vimos en la diapositiva anterior, donde K quedó a 7. Significa que la amplitud va a ser la división de 58 entre 7. En este caso nos va a dar 8.28. Pero como no podemos tener grupos con esa cantidad, vamos a redondear hacia arriba. O sea que nuestra amplitud va a quedar a 9. Quiere decir que cada grupo va a tener un ancho de 9 puntos. Lo que sigue es construir nuestros intervalos. Para construirlos tenemos que tomar en cuenta un detalle bien importante. Si ponemos 2938 y 3847, ¿dónde metemos un número o un sujeto que haya sacado 38 puntos? ¿En el primer intervalo o en el segundo? Para evitar este problema, vamos a usar la regla del intervalo que incluye el número de inicio, pero excluye el número final. Se escribe un corchete, ¿verdad? Y un paréntesis, como se muestra en la imagen. O sea que el número que esté al lado del corchete significa que se va a incluir dentro de ese grupo, mientras que el número que esté pegado al paréntesis no pertenece a ese grupo, sino que pertenecería al siguiente. Ahora sí, vamos a construir nuestros 7 intervalos de 9 puntos, cada uno empezando desde el 29. Si se fijan bien, en la tabla, el último grupo cubre nuestra nota máxima de 87 puntos.
datos. Entonces significa que nuestra tabla está perfecta. Nuestro siguiente paso es encontrar la marca de clase. Para esto necesitamos un número que represente a todo el grupo. Ese número es el punto medio. Se calcula así: límite inferior más límite superior dividido entre 2, como lo ves en la fórmula que está aquí en la diapositiva. Por ejemplo, para el primer intervalo es 29 más 38 dividido entre 2. El cálculo me va a dar a 33.5, entonces ese número es el representante de todos los estudiantes que sacaron entre 29 y 37. Esto lo vamos a hacer para cada fila. Ahora sí, viene la hora de la verdad, el conteo. Vamos a recorrer nuestra lista de las 50 calificaciones y vamos a contar cuántas caen de entre cada intervalo. ¿Cuántas hay entre 29 y 37? Bueno, pues tenemos aquí la tablita y nos damos cuenta que tenemos 1, 2 y 3. O sea, 3 datos, 3 sujetos, 3 personas que sacaron una calificación entre 29 puntos y 37. Esos 3 datos lo ponemos acá con el número 3. Esta sería la frecuencia de este intervalo. Y así vamos a seguir con los siguientes. Entre 38 y 46 solamente nos encontramos una persona, en este caso que es el 42. Por tanto, ponemos la frecuencia número 1. En el siguiente hay frecuencia 6, en el siguiente 17, en el siguiente 12, en el siguiente 8 y en el último intervalo un 3. ¿Qué significa este 50 que está acá? Bueno, pues simple y sencillamente es el número total de datos. O sea que esos números son nuestra frecuencia absoluta. O sea que es el número real de estudiantes en cada grupo. Y ese 50 pues precisamente es la suma de nuestras frecuencias. ¿Qué quiere decir esta frecuencia? Bueno, que en la fila número 1 hay 3 estudiantes con calificaciones muy bajas, 1 con calificación baja, 6 que está en un término medio bajo, 17 que es el número más numeroso, ¿verdad?, de estudiantes, 2 estudiantes con buenas calificaciones, 8 con altas, 3 con excelencia académica. Entonces, la suma de estos, repito, nos da 50, que es nuestro número total de datos. Desde aquí nosotros ya podemos ver más o menos cuál es la tendencia de nuestros números, cómo están más o menos las calificaciones de nuestros estudiantes. Aquí le vamos a dar superpoderes a la tabla y vamos a añadir 2 columnas más, que es la frecuencia relativa, la cual es el porcentaje. Para obtenerla necesitamos dividir la frecuencia de cada grupo entre el total de datos, o sea 50. Por ejemplo, en el grupo 56-65 hay 12 estudiantes, o sea que ese 12 lo vamos a dividir entre 50 y nos va a dar un 0.24. O sea, el 24%. Y así le vamos a hacer con todas los intervalos dentro de esta tabla de la frecuencia relativa. Posteriormente vamos a pasar a la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de un intervalo y de todos los intervalos anteriores. Y este calcula como frecuencia absoluta es igual a frecuencia 1 más frecuencia 2 más 3, bueno, hasta el final. Entonces podemos ver acá que en la tabla de las frecuencias tenemos la frecuencia acumulada, que es 3 en la primera línea. En la segunda nos iríamos 3 más 1 que está acá a este lado nos da a 4. Esta frecuencia 4 más 6 nos da la suma de 10 y así sucesivamente hasta llegar aquí. Si tú no llegas en esta fila al número total de datos, posiblemente tu frecuencia está mal contada. Otro dato que se me pasó comunicar: aquí en las frecuencias relativas, la suma de todas tus frecuencias, ¿verdad?, de tus frecuencias relativas, te tiene que dar igual a un entero. Si te da más de un entero, tus frecuencias están mal. Por tanto, pues tendrás que modificar o buscar bien en dónde está el error dentro de las frecuencias.
vamos a agregar una fila más, una columna más y vamos a poner lo que es el porcentaje acumulado. El porcentaje acumulado funciona similar a lo que es la frecuencia acumulada. Y la fórmula para sacar el porcentaje acumulado es frecuencia acumulada sobre 50 por 100. Eso me va a dar a mí el porcentaje acumulado. Entonces lo hago en cada una de las filas y así como en este te dio 50, acá la división por el porcentaje te tiene que dar 100%. Y listo, hemos transformado 50 números caóticos en una herramienta de análisis poderosa y ahora podemos extraer información sobre el rendimiento académico. De aquí nos damos cuenta de tres aspectos. La primera es la concentración en el centro, o sea que el 54% de estudiantes se encuentra dentro del rango entre 56 y 65 puntos, indicando que la mayoría tiene un rendimiento medio a alto. Si analizamos la aprobación, bueno, podremos considerar que si tomamos en cuenta la nota de 60 puntos como aprobatoria, por lo menos el 78% de estudiantes están por encima de este umbral. Y también tenemos que ver la forma en la distribución, o sea que nuestra muestra tiene una tendencia central con pocos valores en los extremos, lo que es típico de las evaluaciones académicas. Este tipo de análisis o este tipo de tablas son el primer paso para poder hacer gráficos y análisis más profundos. La estadística no son solo números, es el arte de encontrarle sentido a la información para entender mejor el comportamiento humano. Espero que este paso a paso te haya sido tan útil como para darle un like al video y suscribirte al canal. Si tienes dudas, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.